Y ahí estoy grabando. Ya. La cartografía de pronta respuesta no solo responde a cartografiar después de que un evento eh, de amenaza o peligro se activó. La cartografía de pronta respuesta también implica tener cartografía de previsión. Eso es fundamental. Si ustedes solo hacen el modelo del volcán o hacen modelo de inundación o hacen otro tipo de modelos y no tienen ustedes mapas de previsión ante movimientos en masa, entonces no sirve para nada. Ustedes hayan elaborado mapas luego. Sí, es histórico simplemente que le va a decir dónde ocurrió el problema y estadística, ¿no es cierto? Ahora, la cartografía de pronta respuesta, ¿no es cierto? Se cubre con varios mecanismos. Ustedes vieron con Armando, creo, el método de Mora-Barson, que es un método teórico, pero bueno, no es tan específico, digamos, para determinar zonas de deformación. Lo que queremos ahora con este método que están viendo aquí, con la ley de Moore-Coulomb, no sé si alguien ya ha visto eso en algún lado. ¿Alguien ha estudiado este método? ¿No? Entonces, bueno, este método es muy importante porque hace una relación entre la deformación de la superficie del terreno y también la deformación interna hasta cierto punto y la cantidad de agua que cae. Es fundamental esta parte, este mecanismo lo vengo utilizando desde el año 93, bueno, entonces es un mecanismo que está en la red o se inventó Tarboton y con otros más hace miles de años. Bueno, digo no. Ahora, ¿dónde pueden encontrar esto? Ustedes pueden encontrar esto aquí, en este, en este, en este link que les voy a poner. Les voy a poner aquí, a ver dónde está. ¿Dónde está el Messenger aquí? Tengo que poner un Messenger. Bueno, les voy a poner en el curso internacional, ahí pueden bajar ese, ¿no? Ahí. Esta dirección que ven ahí es esta que ven aquí ustedes y explica todo lo que hay en el modelo. Entonces yo voy a hablar acerca de lo que hace este modelo, cuáles son los principios básicos y para qué sirve. Entonces, ahora voy a poner esto ahí, acepte, ya. Bueno, ustedes saben que todo lo que es gravedad, ¿no es cierto? Y agua es una barbaridad, porque cuando se mezclan, pues crean torrentes, cambian los cursos de los drenajes y además estos arrastran sedimentos de las partes altas, con lo que eh, la totalidad de la geomorfología en un sector puede variar de un momento a otro. En especial en estas zonas en donde hay volcanes activos, hay sismos activos también, y ¿cómo se llama? Las variables climáticas son súper intensas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ustedes vieron en el anterior módulo, en el módulo 4, ustedes vieron cómo calcular los flujos. Ustedes vieron que es súper importante, la mayoría ha puesto eso en el deber, que me contento muchísimo, pero hay alguien que además de eso hizo la relación entre la cantidad de ceniza, ¿no es cierto? Y el flujo acumulado. La mayoría hizo eso también, o no me acuerdo muy bien, que ya estoy viejito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta parte ahora vamos a identificar una relación que existe entre la red hidrográfica superficial, ¿no es cierto? Como dice aquí, y la parte alta del substrato, del suelo. Ustedes saben que el suelo tiene un perfil, ¿no? A, B, C, D, ¿no es cierto? Entonces, en esa parte superficial, que es muy erosionable, entonces este software lo que hace es delimitar, trazar mediante la teoría esta de Moore, Coulomb, un poder erosivo en función de la cantidad de agua y de la cantidad de transmisión que un estrato puede dejar pasar. La transmisibilidad de agua, ¿no? Transmisión, digo yo, transmisión de carros, no, transmisibilidad de agua.
Pues hace una relación entre la cantidad de lluvia y la cantidad de agua que puede pasar por un estrato. Es fundamental cuando se mueven las masas. Por ejemplo, lo que ustedes vieron en el módulo 4 cuando estábamos haciendo los flujos, es eso. ¿De dónde salen los flujos estos? De ahí, de esta teoría en la que el agua, como tiene poder de escurrir por la superficie y también de infiltrarse, entonces esa relación, la cantidad de agua e infiltración, el tipo de sedimento, entonces es un factor, son factores fundamentales para que todo esto se mueva. Ya. Aquí vamos a ver lo que es, por ejemplo, una idea del retículo coluvial, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que un río tiene ¿cuántas fases? ¿Cuántas fases tiene un río? La fase juvenil, la fase senil, no, la fase juvenil, la fase de madurez y la fase senil, ¿no es cierto? Entonces, en la fase juvenil, quiere decir que son los nacientes de los ríos. Entonces, estos retículos, ¿no es cierto?, que ustedes ven dentro de una red, se generan arriba en las partes altas, en las recargas. ¿Saben ustedes qué es una recarga, sí o no? Digan. Hagámosle, a ver, intercambiemos ideas, a ver, ya, muchachos, a ver, digan. ¿Saben lo que es recarga? Celia. La zona donde recibe el aporte, la cuenca. Sí, es la primera zona en la que el No le agua dan los botones a esa cosa. dice, ¿cuál melocotón? Espérenme un ratito, voy a ver algo, creo que quieren. A ver, ¿entendido? Ya. Entonces eso tienen que ustedes saber. Los modelos hidráulicos, pues en este caso Shartow, utilizan dos tipos de retículos. El primero, parte alta en la recarga, donde el agua golpea y comienza a mover los sedimentos. Los segundos son en las laderas y en las bajas, en donde los sedimentos se transportan y son recogidos en las partes bajas. Pero no es que esto es así como estoy diciendo, muy mal. Esto viene con fuerza, dependiendo de la cantidad de agua, del tipo de sedimento y de la morfometría. Ustedes pudieron ver cuando hicieron los flujos de acumulación, cómo los flujos cambian de dirección, cómo los flujos profundizan, cómo alcanzan direcciones bastante extensas. Entonces, depende de eso. Sharstack es un programa hecho por el señor Montgomery Dietrich, ¿no es cierto?, que calcula la recarga de agua superficial, ¿no es cierto? Aquí está, el parámetro CR, ¿no es cierto?, calcula la cantidad de agua y la transmisibilidad en los suelos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un modelo de movimiento de masa superficial. Ojo, superficial. Esto es súper bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, o existen erupciones volcánicas, las cenizas se acumulan y los deslizamientos, los lajares son superficiales, ¿no es cierto? Los flujos de lodo, los flujos los flujos de escombros, ¿no es cierto? Las coladas de lodo y todo eso son superficiales. Entonces, este es un modelo que es consecuente, consecutivo, y tiene que ser aplicado luego de cuando se hace un análisis de dispersión de ceniza. ¿Ya? Entonces, el modelo calcula los valores críticos de la recarga de agua subterránea. ¡Qué espectáculo! ¿Cierto? Bueno, en milímetros por día. ¿Y qué tenían ustedes en las cenizas? Que tenían acumulación en milímetros, ¿cierto? Por lo tanto, esto nos sirve muchísimo como para seguir manteniendo un programa de control y monitoreo de la caída de cenizas, de la cantidad de cenizas, y además, lo que vamos a ver aquí, en dónde se acumulan estos y pueden causar rompimiento de las formas y generar deslizamientos. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí se utiliza también, como está aquí, los factores morfométricos normales, que son la pendiente. El modelo hidrológico que se llama modelo D8, que en algún curso tengo que darle de eso. Ya. Además de esto, ayuda a calcular la estabilidad de un talud.
talud infinito, que quiere decir que es un talud homogéneo, que en realidad no es así. Pero en cambio, estos son sintetizaciones que se han hecho para poder aplicar este software de una manera general. Ya. Entonces, se requiere para esto una cuadrícula de pendientes. El área de captación, ¿qué era el área de captación? El área de captación eran los flujos acumulados que ustedes ya saben calcular. Ustedes ya saben calcular eso. Esos son los flujos acumulados, ¿no es cierto? Además, se requiere información de la densidad del material. Entonces, aquí sí la granulometría es fundamental, el ángulo de fricción del material, la conductividad hidráulica, ¿no es cierto? La cohesión en masa, quiere decir la cohesión, que es un parámetro de los suelos, no más, ¿no es cierto? Cuánto está pegado, ¿ya? Y la profundidad del plano de corte. ¿Qué es esto? Esto significa que, además del modelo hidrológico, que es la pendiente, que son las curvaturas, que son los flujos de acumulación, y que es la cantidad de agua, ¿no es cierto?, por día, esto también utiliza parámetros reológicos, como es la densidad del material, la cohesión, la profundidad hacia el plano de deslizamiento. Entonces, ¿cuáles son los planos de deslizamiento? Los niveles o estratos donde existen arcillas. Así. Entonces, todo puede estar arriba. Pueden haber arenas, pueden haber gravas, pueden haber lo que sea. Pero cuando ese estrato superficial encuentra un plano arcilloso, por ahí se desliza, ¿cierto? La idea de calcular en dónde están estas zonas en las que los planos de deslizamiento existen, con las arcillas de estas, cantidad de agua por día y además los valores reológicos de los suelos que existen en el sector. Entonces, ¿qué hacemos? Este programa calcula. ¿Qué calcula? La cantidad de agua en la recarga, la transmisibilidad en los estratos y además, en función de la pendiente, puede calcular cuánto se mueve utilizando también factores reológicos como son los que están aquí, la densidad del material, el ángulo de fricción del material, la conductividad hidráulica y la cohesión. Ahora, ¿qué es cada cosa de estas? Las pendientes, ustedes saben lo que es, ¿cierto? El área de captación, ya saben ustedes, quiere decir el grosor que tengo yo en un área, de cuántos flujos se van acumulando hasta encontrar un sifón. Ese ancho, desde los flujos de ese ancho, es el área de captación, es el área de acumulación, que nos sirve muy importante para calcular cuántos sedimentos pueden pasar por ahí, dependiendo de qué, de la densidad del material, de la granulometría y del ángulo de fricción del material. ¿Qué es el ángulo de fricción del material? Quique, ¿está ahí Quique? Luis Arroyo. Está. María José, Adiela, Harold, Daniel, Eddie, Inés. Ya. El ángulo de fricción es un ángulo tal en la que en función de una fuerza cortante el material se destruye. Si cargo a una partícula un peso, entonces se va a romper. Ese ángulo con el que se rompe esa partícula es el ángulo de fricción. Entonces las arcillas, las arenas, las rocas también tienen eso, ¿no? Pero en general estamos hablando de suelos. Entonces el ángulo con la que se rompe una partícula de un tipo de suelo, ese es el ángulo de fricción. Ya, ese es lo que hay que tener aquí. La densidad, saben lo que ustedes, ¿no? La cantidad de masa por metro cúbico, ¿no es cierto? Densidad más sobre volumen, entonces esta es la cantidad de gramos que tengo en un centímetro cúbico. Ya, el ángulo de fricción ya hemos dicho que es un ángulo tal de rompimiento de la partícula cuando sobre él actúa una masa, una fuerza. La cohesión, pues, es típica de los suelos y está en dependencia de sus enlaces eléctricos y además está directamente relacionado con las arcillas, La profundidad del plano de corte quiere decir la distancia que existe entre esa capa de arcilla y la superficie.
La capa de arcilla y la superficie es un paquete. Sobre esa capa de arcilla está un paquete puede ser de todo, ¿no? Vamos a ver aquí un dibujito. Entonces, esto vimos en mecánica de rocas, en resistencia de materiales, en física 1, física 2, física 3, física 4 y mecánica de rocas, análisis vectorial y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí un bloquecito, este bloquecito tiene su propio peso y sus componentes horizontal y vertical. Tienen aquí un ángulo de este vector, que es la fricción, o quien resiste que este bloque baje. Entonces, este es el límite que hay que calcular, este límite. Cuando el peso de esto supera la fricción, el bloque se baja, por lo tanto, ahí hay movimiento. Entonces, este es uno de los principios del esfuerzo o del estrés cortante, ¿no es cierto? En la que la gravedad, pues, actúa sobre este plano y le hace mover a este bloque. Entonces, eso es para que entiendan así fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos estos valores que se calculan, los ángulos de estrés normal y su componente, la cohesión y el ángulo interno de fricción. El ángulo interno de fricción es el ángulo esto que están viendo, ¿dónde está? Aquí. El beta, ¿y dónde está beta? Este mismo es. ¿Ya? Ese angulito con el que comienza a moverse ¿cómo se llama? La partícula, ¿no? A ver, pero aquí me falta un ángulo, ¿dónde estás? Este es el beta, este de aquí. Bueno, es el ángulo de rompimiento interno que no está demorado ahí, pero que se consigue en ensayos. En ensayos de rocas y suelos se consiguen este tipo ¿cómo se llama? De parámetros en laboratorio de suelos. Bueno, entonces la seguridad, el factor seguridad, que es un factor que indica hasta cuánto el bloque puede moverse. O sea, hasta qué ángulo, ¿no es cierto? ¿Hasta qué fuerza? Es una relación entre fuerzas, ¿no es cierto? Entre fuerzas, la cohesión. A ver, ¿dónde estoy? Aquí creo que no he puesto esto. Ya, bueno, el área sobre la que está friccionando, la cohesión, el peso, el ángulo sobre el que está rotando este ángulo, el ángulo de fricción de la partícula y sobre el peso propio, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esta relación de las fuerzas normales o de peso propio en función de las fuerzas de reacción, que son estas, o de fricción, cuando esta fuerza le gana a esta de acá, entonces se mueve. Por lo tanto, el ángulo, el factor seguridad, pues varía. Y ese factor se calcula con esta fórmula, ¿no es cierto? Y además indica que si es mejor a 1, la pendiente, o sea, esto es inestable, esta pendiente, y el bloque puede moverse. Si es que es 1, es un punto que está latente, que es tensionado, es un límite. Y si es mayor que 1, es estable. Si es que es mayor que 1, esta fuerza de aquí, le sostiene al bloque, por lo tanto, esta fuerza es fuerte y no le deja bajar. Pero cuando esta fuerza de aquí es mayor que la de acá, entonces le baja. ¿Cierto? Le baja y se mueve el bloque. Eso nomás es. Entonces, ustedes tienen que considerar un bloque inclinado, un bloque en un plano inclinado, en el que el bloquecito si tiene mayor fuerza que las fuerzas de fricción, entonces se mueve. Y si la fricción es mayor, no se mueve. ¿Y a dónde va eso? A obtener valores de 1, menor que 1 y mayor que 1. Si es que es menor que 1, es inestable. Si es mayor que 1, es estable. Y si es igual a 1, es un punto límite. El factor seguridad se calcula con esta forma. Bueno, la pendiente infinita, pues simplemente es una acepción, es un parámetro que es una idealización de un talud general. Ustedes saben que los taludes no son infinitos, sino que se llama así. ¿Por qué? Porque se considera que las condiciones en las partes más altas y bajas de la pendiente son ignoradas. Quiere decir que ese talud tiene las mismas propiedades físico-mecánicas en toda su extensión. Eso quiere decir. Por otro lado, las fuerzas resultantes de la izquierda a la izquierda y derecha son iguales. Eso es dentro de este talud, dentro de este sistema que están viendo aquí, dentro de este que está con estas rayitas, con estos coquitos,
todas las fuerzas y todas las pendientes y todos los parámetros morfométricos y físico-mecánicos son iguales. Entonces, ¿para qué? Se hace eso para asumir un versus, una oposición, una pelea, digamos, entre este estrato que está aquí con este de acá abajo. Entonces, ¿qué se busca? Se busca el plano rojo, en el que generalmente son arcillas, o por ejemplo pueden ser esquistos grafitosos, son supermóviles, sobre los que se moviliza este bloque a través de este plano. Entonces, generalmente aquí hay roca o hay estratos duros. Aquí arriba están las arcillas y aquí está todo el bloque o talud infinito. ¿Por qué se considera talud infinito? Porque se considera que lo que está sobre el plano de deslizamiento, que es este rojo, las propiedades físico-mecánicas de todo lo que está encima son similares. Y no es así. Pero bueno, es una asunción. Aquí tienen ustedes la fórmula con la que se calculan esas cuestiones. Las fórmulas de todo eso pueden verle despacio ustedes. La pendiente infinita es igual también. La pendiente infinita es una idealización en el plano superior, aquí, en el estrato superior, aquí, en la que la pendiente es similar en cada una de esas, en cada uno de los puntos de este estrato es igualito. Bueno, eh, bueno, aquí hace un poquito de referencia a lo que son fuerzas cortantes en función de los ángulos, en función de las distancias y además en función de los ángulos del talud. Este ángulo es fundamental, este ángulo de aquí, porque si este ángulo está más arriba o más abajo, hay más estabilidad o menos estabilidad. Si es que a este ángulo le pongo a 80 grados, cualquier bloque se va. Solo si le clavo, se queda ahí. Pero si este ángulo, este plano le bajo a casi cero, es súper estable. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es de que la pendiente infinita es un factor, ¿no es cierto?, en la que puede corregir o no el corte y ese corte está relacionado al movimiento del bloque o no. Lo que dice todo esto de aquí es que si yo subo este bloque a ese plano rojo, le muevo, le hago girar en este punto hacia acá, se cae. Y si esto le bajo, no se cae. Por lo tanto, todo esto de aquí, todo este estrato superior, tiene una pendiente infinita que depende del ángulo este. Yo subo o bajo. Generalmente a 60 grados se cae todo. Generalmente cuando este ángulo tiene 60 grados, todo se cae. Entonces, en general, el 45 es un límite, pero cuando va pasando de más allá, entonces todo se desbarata. El factor seguridad, pues, es la relación misma entre las fuerzas que mueven el bloque y la fricción que está acá. Ya. ¿Cuándo hay estabilidad de laderas? A ver. Este modelito, como dice aquí, con el fin de evaluar la susceptibilidad relativa. Es una relación de fórmula teórica, ¿no? ¿No es cierto? Y cuando se producen deslizamientos, ¿no es cierto? O sea, se aplica una combinación, ¿no es cierto? En función del flujo superficial que ustedes saben calcular, ¿no es cierto? Ya saben hacer eso. Entonces lo que digo es de la cantidad de concentradores de flujo. Todo esto que dice aquí, se aplica un modelo de combinación de estabilidad de las laderas con la característica del flujo superficial estacionario. ¿Qué es un flujo superficial estacionario? ¿Qué es algo estacionario? A ver, alguien, ahí había un ingeniero civil, ¿dónde están los ingenieros civiles? No somos los ingenieros civiles. ¿Algún ingeniero civil por ahí? ¿Qué es un flujo estacionario? ¿Qué es algo estacionario, Joanita? Algo que no es permanente, algo que no puede variar con el tiempo. Y es algo que se repite cada cierta época con valores iguales. Por ejemplo, cuando el fenómeno del niño se repite, es generalmente empieza en un sitio, un periodo estacionario en el que está permanentemente ahí destruyendo todo, ¿no? Entonces, más o menos es una idea en la que este flujo estacionario subsuperficial que ustedes saben calcular es un concentrador. Por ejemplo,
yo digo en el volcán este de Guatemala, en ese volcán, en el Guagua Pichincha nuestro igual. O sea, los flujos que bajan desde el domo Cristal y van por el río Cristal, eso se les conoce durante mucho tiempo y se pueden decir que son estáticos, son quietos, se repetirán durante algún tiempo, a no ser que exista algo que les va a cambiar, por ejemplo, una erupción más fuerte, un índice de explosividad enorme, entonces ahí cambiaría y ya no sería estacionario, ¿no? Entonces una idea de estacionario quiere decir que se repite a través del tiempo de la misma forma. Ya. La velocidad en cada punto es dependiente. Bueno, la velocidad generalmente no le tomamos en cuenta, pero ese le hemos de tomar en cuenta cuando hagamos otro tipo de análisis. Ya. Entonces, lo que ustedes ya saben hacer es esto. Para determinar la estabilidad de una ladera, ustedes tienen que unir los parámetros hidrológicos y la morfología. Ustedes ya saben eso, ¿no es cierto? La cantidad de agua. En morfometría ya saben calcular los flujos de acumulación, el TWI, el LS y todo eso, ¿no es cierto? Y está relacionado directamente a la hidrología, que es la cantidad de agua que cae y que se almacena o pasa a través de los sedimentos. Este tipo, Montgomery y Die, estos dos, ¿no es cierto?, relacionaron este Sharstaff. Sharstaff funciona también en ArcGIS, ¿no? Que trabaja con unidades de celda raster, ya es un raster. Considera una ladera infinita, que ustedes ya saben lo que es una ladera infinita. ¿Qué era una ladera infinita? Es una ladera larga en la que desde la superficie hasta encontrar un plano de deslizamiento que generalmente son arcillosos, todo ese estrato tiene las propiedades físico-mecánicas similares. Quiere decir que tiene la misma permeabilidad, la misma conductividad, la misma resistividad, los mismos esfuerzos al cortante, los mismos, todo, o sea, igualito. Y la misma pendiente encima, ¿no? Ya. En cambio, acá, ustedes tienen que buscar el límite de este estrato superior, que es infinito, que son generalmente ¿cómo se llaman? Las arcillas, ya. El modelo dice considera una ladera infinita con un estrato estable de bajo espesor. Son muy superficiales, por ejemplo, las arcillas originarias de las cenizas son esas no hacen pues bancos grandes, ¿no? No hacen sino después, cuando ya se hacen suelos, pues se hacen. Aquí en el Ecuador tenemos bancos desde 1 metro hasta 50 metros y terrible. Ya. El estado límite de esta relación entre la morfometría y la hidrología, quiere decir, entre ¿qué? La pendiente, la curvatura, el flujo de acumulación y la cantidad de agua que cae, que se almacena o transmina, sí. Eso se evalúa aquí, ese estado. ¿Hasta qué límite esa cantidad de agua está quieta y con qué altura del talud ese pedazo puede moverse? Ya. Entonces el estado límite se evalúa con la ley de Moore-Coulomb, que asume como despreciable la cohesión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué asume como despreciable la cohesión del suelo? Porque es un talud infinito en primer lugar. Quiere decir que está igualito en todo. Ya. O se compensa con un mayor ángulo de fricción interna. Bueno, los ángulos de fricción interna pueden variar, ¿no es cierto? Las arcillas tienen unos ángulos, las arenas otros, las gravas tienen otro, entonces esto varía de 15, 25, 35, 45, 60. El modelo de entrega, el modelo es esto, es una relación de saturación interna para desestabilizar la ladera. Aquí la formulita, HZ, ya, en donde H es la altura, ¿no? Representa la altura del nivel freático, quiere decir el nivel de arcillas. No nos hagamos bolas. Hasta ahí. Y Z es la profundidad del suelo. O sea que con esta formulita de aquí, que está acá también, yo puedo calcular, hacer una relación entre la altura del nivel freático, ¿cierto? Que es la altura en donde generalmente están esas arcillas cargadas de agua, y
la profundidad del suelo, del estrato superior. Entonces yo tengo aquí, acá, esto. Entonces tengo el H este, ¿no es cierto? Acuérdense que es esto, altura, nivel freático, y tengo la profundidad del suelo. ¿Qué es eso? Que tengo aquí el nivel freático, este. Desde aquí hasta acá, suelo, el Z, este, suelo aquí, desde aquí a acá, y aquí el nivel freático. El nivel freático es desde abajo hacia arriba hasta acá, y este es el Z. Esto es H y esto es Z. Generalmente las arenas, las arcillas están ahí, ya son las que cargan el agua y son los definidores de los niveles freáticos superficiales, ¿no es cierto? Aquí. Yo tengo dos estratos en definitiva. Tengo este que es el Z, la altura de todo esto, y el H que es la altura del nivel freático. El nivel freático puede variar, ¿no? Porque yo he visto niveles freáticos a 80 centímetros, a 40, hasta 137, a 50 y tanta cosa, ¿no? Ya. Entonces, la Profe, formulita para calcular eso. Ande, diga. sí, ¿siempre son arcillas o puede ser algún otro tipo de material impermeable? Generalmente son las arcillas, pero si tú tienes un plano de falla, pues es un plano de falla. Pero en general, una combinación entre arcilla y a ver, ¿qué? Generalmente las arcillas. Por ejemplo, un esquisto también funciona como eso, o puede ser también un plano de falla en roca dura, que también Ujú, es, ¿no es cierto? Entonces ya depende de, por ejemplo, ahí no vas a tener en roca dura no vas a tener la altura a nivel freático en ningún lado, ¿no es cierto? Estará pero a 10 kilómetros, porque es ujú. roca masiva. Pero en cambio, sobre la roca de esa, vos vas a tener un nivel de suelo, pero en algún lado de eso vas a tener un nivel en donde se encuentren las arcillas. Generalmente se encuentran hay que buscar las arcillas generalmente, ¿no? Bien, gracias. Ya. Bueno, aquí está la cuestión, aquí está, esta fórmula es muy sencilla de entenderle, ¿no es cierto? Tenemos a Z, la profundidad desde arriba hacia encontrar el nivel freático que es H, ¿sí o no? Sí o sí. Tenemos la profundidad del suelo. P, S y P, la densidad del suelo y del agua respectivamente. Bueno, ya eso es uno que sabemos. El suelo, la densidad puede variar del suelo, ¿no es cierto? Dependiendo del origen, puede ser 1200, 1400 o 1500 por ahí. Y el ángulo son ángulos del talud este y la cohesión interna que se obtiene en el laboratorio. Este ángulo se obtiene en el laboratorio. Este ángulo es el del talud. Esta fórmula, ya hay tablas para eso. Ya hay tablas en donde, por ejemplo, aquí le dicen, vea, este es el ángulo de fricción interna. Entonces yo estoy hablando de suelos, tiene menor a 30, arena suelta, media, densa, muy densa. Entonces tengo yo los valores aquí. Y en las arcillas, 25, eso sí funciona así. Los limos así, el granito así, la roca metamórfica así. La densidad del suelo, arenoso, arcilloso y con orgánico 250. Estos son los suelos más fatales, ¿no? De aquí. Bueno, entonces hasta aquí está entendido esto, señoras, díganme la verdad. Hagamos un recuento. A ver, esto tiene que estar grabado con ustedes. A ver, ya. Este modelo, Shartav, desarrollado por estos dos señores, ¿cierto? ¿Qué hace? Hace una relación morfométrica e hidrológica, ¿cierto? ¿Qué relación hace esto? La relación morfométrica es en función de la pendiente, de las curvaturas y en especial de los acumuladores de flujo que ustedes ya saben manejar. Ustedes han visto, ya tienen concentradores de flujo. En unos lados hay flujos cortos, pequeños. Eso es lo que hace. ¿Con qué? Con la hidrología y también con los parámetros morfométricos, reológicos de los suelos. Entonces, ¿qué hago? Por un lado tengo cantidad de agua, por otro lado tengo acumuladores y por otro lado tengo los factores físico-mecánicos que son la cohesión, la densidad, el ángulo de fricción y el ángulo del talud. ¿Para qué obtengo eso? Para determinar cómo una partícula y su peso, en función del ángulo del talud, si hago crecer el ángulo,
puede moverse este bloque, o si hago bajar, está estable. Entonces este software lo que hace además de eso, ¿no? Determinar en función de este ángulo con las propiedades físico-mecánicas de la roca esta, si se va a mover o no se va a mover, ¿no es cierto? Ya. Y hace una relación entre las fuerzas de la gravedad del bloque mismo y las fuerzas de fricción, las fuerzas que no le permiten mover a ese bloque. ¿Cómo calcula? Con un factor de seguridad, ¿sí? Que está relacionando la cohesión, los valores reológicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y además está dividiendo esto para el peso y para el seno del ángulo sobre el que está el bloque. Peso, seno del ángulo, con todas las fuerzas de cohesión, el área sobre la que se apoya, y además el ángulo mismo y el ángulo de fricción interna. ¿Qué obtiene? Obtiene un factor de seguridad en función de 1, y dice que si esta fórmula con estos valores en un talud X me da valores menores a 1, pues entonces esto se cae, es inseguro. Si es que es 1, es un límite. Y si es que es mayor que 1, entonces es muy estable. Por ejemplo, para los puentes, para las ¿cómo se llaman? Las centrales hidroeléctricas, las líneas de conducción, esas fuertes, de tensión o de potencia, los factores de seguridad son 2.5, 2.4, 2.6 por ahí, ¿no? Para los canales de riego, 1.6, 1.7, pero ninguno puede acercarse a 1 ni menor que 1, que eso es inestable. Hemos visto lo que es talud infinita. La talud infinita dice que desde la altura Z de este estrato que está sobre un plano de deslizamiento, que generalmente son arcillosos, todo este estrato tiene las mismas características morfométricas y reológicas. Quiere decir que tiene la misma pendiente, las mismas curvaturas y todo eso. Y además tiene las mismas propiedades físico-mecánicas. ¿Ya? Eso nos ayuda pues a tener una idea, una idealización para comprender por seguridad. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Y hoy lunes se desarrolló el encuentro nacional de la empresa privada, en AVE 2018. Un poco más adelante te voy a dar el... Profesor, una pregunta. A ver. Igual todo esto de la pendiente y la morfometría y todos estos parámetros van vinculados con el tipo de suelo, ¿verdad? O sea, ¿qué tan susceptible es el suelo a deslizarse o a verse afectado por alguna escorrentía, ¿verdad? Sí, señorita, eso mismo es. Este programa hace y calcula y delimita movimientos superficiales de laderas. Quiere decir que eso está en los suelos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso es. Entonces, por ejemplo, eso nos cae muy bien con lo que estábamos analizando del volcán, ¿no es cierto? De los volcanes. Porque las cenizas se acumulan, se estacionan en flujos de concentración. Cuando hay mucha agua se rompen esos diques y producen erosión y consecuentemente producen movimientos en masa. ¿Sí? Ya entonces, avancemos un poco. Entonces, este software lo que hace, como dije hace un momento, es considerar los factores morfométricos, reológicos e hidrológicos, y en función de los flujos que ustedes saben calcular, la cantidad de masa que se acumula por ahí, ¿no es cierto? Y los valores reológicos, pues, calcula los procesos de remoción de masa y de deslizamientos. Montgomery, Dietrich, estos relacionaron esto en el modelo Sharp-Stack, trabajando en formato raster, ¿no es cierto? Y consideran, pues, parten de algo teórico, como es la ladera infinita, ya saben lo que es, de bajo espesor, quiere decir que es superficial, muy superficial, son suelos. ¿Sí? Y el estado límite se evalúa con la fórmula que está ahí, que es la fórmula de Moore-Coulomb, ¿no es cierto? En donde ustedes tienen la relación entre la potencia del estrato, la altura del nivel freático, las densidades del suelo del agua y la tangente del ángulo del talud y la tangente del ángulo de fricción de las partículas.
que esto está en los libros, esto se calcula en el campo, este también se calcula en el campo con un inclinómetro simplemente o a través del modelo digital de elevación, y esto hay tablas para eso. La tangente del phi hay tablas como aquí, donde ya existen aquí algunas definiciones para arenas, arcillas, limos y rocas, ¿no? He puesto aquí rocas para más o menos que den cuenta cómo varían los ángulos. Y en función de la densidad. ¿Qué más? Ya. Entonces, esta parte que van a ver ahora es fundamental también. Dice, esta fórmula permite determinar dos estados. Cuando la relación entre el H, que es el nivel freático, y la potencia del estrato es negativo, la ladera resulta inestable. Para cualquier cantidad de agua que pueda saturar un sitio con un tal suelo, es inestable, cuando el valor ese es negativo. Entonces, estos autores le han llamado a esto como incondicionalmente inestable. ¿Cierto? En cambio, cuando H sobre Z es mayor que 1, se llama estable. Entonces, generalmente lo que buscamos aquí, el programa da eso, son zonas inestables. Cuando son negativas, la relación está entre la altura del nivel freático. ¿Y cómo se da la altura del nivel freático? Por la cantidad de agua que cae. Se rellenan los niveles, ¿no es cierto? Los estratos. Esos suben, hacen crecer el nivel freático hasta un límite de estabilidad. Y ahí para arriba es el estrato que vamos a calcular, el que posiblemente se deslice a través de eso. Ya. Entonces, en caso positivo, pues no hay ningún problema. En caso positivo, son estables. Esas zonas son súper estables, ¿no es cierto? Y hay zonas intermedias también o de transición en las que, dependiendo de qué, si es que hay un sismo fuerte, dependiendo de una erupción volcánica, dependiendo de la cantidad de lluvia, dependiendo del antropismo. Entonces puede variar, ¿no es cierto? Puede variar de grado 0 hacia arriba, estable, de grado 0 hacia abajo, inestable, negativo, pero esto puede variar. Entonces esto ya depende de la intensidad con la que actúen los factores externos, como son el clima, como son la sismotectónica, la sismicidad más que todo, y cómo es la actividad antrópica humana. Entonces, generalmente el hombre hace mover todo esto, hace mover cuando deforesta, cuando construye vías en donde no debe, cuando construye canales en donde no debe, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas son importantes de entender. Ya, ¿qué más? Bueno, esto ya. Esto es una lata nada más para indicar, por ejemplo, el factor QT. El factor QT es un factor de estabilidad y de inestabilidad. Entonces, cuando ustedes ven aquí el H sobre Z, esto se relaciona directamente con la lluvia eficaz. ¿Qué es la lluvia eficaz? Es una lluvia permanente durante un cierto periodo de tiempo, ¿no es cierto? Y es asimilada por el estrato y además por el suelo, por las plantas, digo. Pues eso es importantísimo. La relación H sobre Z se transforma en Q sobre T, que ya vamos a ver qué es T, que es una relación directa entre la altura del nivel freático con la cantidad de agua que se infiltra y es absorbida con la altura del estrato, que es la transmisibilidad. Entonces aquí ya tienen una idea un poquito más floja. Significa H sobre Z. ¿Qué es eso? Es la altura del nivel freático sobre la potencia del estrato. Es igual a Q. ¿Qué es Q? La precipitación eficaz, que quiere decir el agua que penetra al suelo y es asimilada por las plantas sobre la transmisibilidad. El WI es el coeficiente que ya hemos visto con ustedes, es el de humedad, el Wetness Index. El Wetness Index, Wetness Index, es un factor de forma. Ustedes ya vieron el TWI que le llamábamos anteriormente, que es la capacidad que tiene una forma para dejar pasar agua, retenerla o simplemente empujarla al agua, ¿no? Bueno, en todo caso, solo dejar pasar o retener. Es el TWI, que son
es un factor fundamental para determinar inundaciones, para determinar embalses, para determinar empujadores de agua. Y esto se combina con el LS que ustedes vieron también, que es longitud, pendiente, ¿no es cierto? Para determinar zonas de erosión, que generalmente se utilizan los uzles, musles y todas esas cuestiones. Esta relación es fundamental la que ven aquí. Entonces, la relación entre la altura del nivel freático. ¿Cómo se da la altura del nivel freático? Es cuando llueve bastante y todo el agua se infiltra y sube. Por capilaridad sube hasta que se llega a un nivel. Ese es el nivel freático. Cantidad de agua. Cuando llueve poco, pues el nivel freático está bajísimo. Pero cuando llueve una barbaridad, el nivel freático sube y esos son empujadores de masas superficiales también, desde abajo hacia arriba. ¿Qué es? La Z era la potencia del estrato sobre ese nivel freático, que generalmente es arcilloso, y el Q sobre T es una relación directa entre la precipitación eficaz, que es el agua de lluvia que penetra en el suelo y es absorbida por las plantas. Es fundamental, ¿no? Cantidad de agua que tengo en el suelo. Si sobresatura un talud, eso se mueve. Así la cantidad de agua que las plantas absorben sea bastante, los árboles frondosos y todo eso, pero si tengo yo un suelo capaz de absorber muchísimo, entonces estoy en problema. Y si el suelo tiene abajo un sello de arcilla y arriba lo que sea, peor. Tengo una capacidad eficaz que rellena los suelos con agua bastantísima sobre una arcilla que puede moverse. Y T es la transmisibilidad, que es la capacidad de un estrato de mover el agua o no, dejar pasar o no, de transmitir el agua o no. Las arcillas no transmiten, o sea, son lentas. Las arenas sí, pues, ¿no es cierto? Las arenas fluye el agua normal, escapa totalmente. Los limos generalmente tienen más o menos una transmisibilidad. Y el almacenamiento, que todavía es otra cosa. Entonces, esta fórmula es fundamental también. Ojo, H sobre Z, que es la relación entre la altura del nivel freático dividido para la potencia del estrato, desde el nivel freático hacia arriba. Es igual a ¿quién? A Q, que es la precipitación eficaz, que es el agua de lluvia que penetra en el suelo y asimilada por las plantas, ¿no es cierto? La cantidad de esa agua depende de quién esté abajo, de quién absorbe eso. Si es que es arenas, pues esa agua se chupa y se va al fondo. Pero si es que es limo, arcilla, y arriba tengo arenas, entonces esa agua penetra hasta limo, arcilla, y le recarga bastantísimo en una lluvia súper anómala. Eso puede recargar demasiado los taludes y relaciona directamente al TWI que ustedes ya calcularon, que es el WI, que es el Wetness Index, el índice de humedad. Y el índice de humedad es la cantidad de agua que puede soportar, almacenar una forma o dejar pasar. Generalmente los azules los flujos de color azul más concentrados que ustedes vieron, ¿no es cierto? Esos eran los que más cargaban agua. ¿Y dónde estaban? En los arroyos, estaban en los drenes de ladera, pero bien marcados, en donde el agua solo fluye, ¿no es cierto? Y en otros lados no había eso. Por lo tanto, la geoforma es capaz de retener agua o de dejar pasar. Entonces, esta formulita es súper importante. El índice de humedad se calcula con lo que ustedes ven ahí. Ya. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Aló? ¿Preguntas? ¿Entendieron? ¿No entendieron? Sí, profesor, se está entendiendo. A ver, Joanita, ¿qué no entendió? Dígame. No, o sea, todavía estoy tratando de tomarle el hilo. No sé. Ya, a ver, repito en síntesis esto, en síntesis, ya. El análisis a través de Sharp analiza movimientos superficiales de ladera. ¿Sí? En este caso, como los volcanes, las cenizas superficiales son ya, unos mantos grandes, pueden ser calculados con esto. ¿Qué calcula? Calcula él. ¿Qué? Hace una relación entre la cantidad de agua que es retenida en el suelo, la cantidad ¿de qué?
de retención del agua, ¿sí? La geoforma. Nada más, nada más. Eso es nada más, una relación entre la cantidad que cae y la forma que puede retener o dejar pasar el agua. Por ejemplo, aquí, mire, bueno, si es que yo estoy en una parte plana y cae bastante agua, ¿qué pasa? ¿Hay deslizamiento, sí o no? A ver, respondan ahí. No, pues no hay. Puede haber esa inundación por anegación, ¿sí? Si estoy en una parte plana y llueve bastante, pues no hay relación para deslizarse. Por ejemplo, en la costa, generalmente en la costa no existen movimientos en masa, a no ser que pasen los 250 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Pero en las partes planas, costeras, generalmente hay inundación. Y las inundaciones se dan ¿por qué? Dos maneras: por anegación, lluvias intensas, o por desborde de los drenes. Ahora, si es que llueve un montón y tengo un ángulo de 30 grados, y en estos taludes que tengo arenas arriba, y tengo abajo limo, arcilla, y no tengo cobertura vegetal, ¿qué va a pasar? Claro, pero pongan los micrófonos que no les oigo nada. Una total inundación, profesor. ¿Ah? Una total inundación. Claro, hay un deslizamiento. No, estamos hablando de deslizamientos. De deslizamiento que dije. ¿Sí? Pero también se pueden dar inundaciones por desborde de los drenajes, que estás ahí bien, Xiomara. Pero estamos hablando de deslizamientos, no estamos hablando de inundaciones. Entonces, para que haya un deslizamiento, ¿qué tiene que haber? Primero, carga de agua bastantísima, ¿cierto? La precipitación eficaz, que rellene todos los taludes. Segundo, ¿qué tiene que haber? Los niveles freáticos altos, ¿cierto? Y tercero, ¿qué tiene que haber? Flujo de acumulación concentrados, que ustedes ya saben hacer. Encima, tiene que haber las propiedades físico-mecánicas de los suelos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo arena arriba, limo y arcilla? Un montón. ¿Se va eso? Se va la parte. Se deslizan las arenas, profe. Claro, se van las arenas. Pero ¿qué pasa si tengo yo arriba arcilla, limo, arcilla? Las arcillas son finísimas, los limos un poquito más gruesitos y las arenas son más gruesas. ¿Qué pasa si tengo yo arcilla, limo, arena? Se deslizan las tres capas. No, No. ninguna. Montar. ¿Por qué? Porque las arcillas se hacen sello. Esas son sello, arriba se hacen sello. Son muy compactas esas arenas y no se mueven, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tengo yo limo, arcilla, arena? Se pueden deslizar los limos. Eso, correcto. Los limos se deslizan a través de las arcillas. Aquí el malo es la arcilla. Es de la película. Ya. Ahí está un poquito más entendido, ¿no es cierto? Ya. Sí. Bueno. Profe, pueden generar como unos asentamientos diferenciales, si son expansivas o son... Ya. Eso es, sí. Eso depende ya del tipo de arcilla que tengas, ¿no es cierto? Y así, y dependiendo de la composición mineralógica de la arcilla. Sea más musculita, más caolinita, más lo que sea. Entonces depende de eso, la arcilla se hace expansiva o no, se hace plástica o no se hace plástica, ¿no es cierto? Sí, ya depende. Pero en este caso, lo que estamos viendo hoy son cosas más grandes. Lo que tú estás haciendo ahorita es una relación para por ejemplo, para un tema de fracturas superficiales, ¿no es cierto? Seccionales, hay unas fracturas, unas aberturas gigantescas en arcillas expansivas, ¿no? Entonces aquí ya entra eso. Pero también entra cuando se hace un análisis estructural de un edificio, ¿no es cierto? En general, las arcillas expansivas lo que crean son fracturas grandes, extensas en los taludes, por donde el agua ingresa y genera movimientos rotacionales o de traslación o de rotura en bloques. ¿No? Ya. Entonces la formulita que están viendo ahí ustedes es esto, la que están aquí. Dijimos que la transmisibilidad del suelo
el área que se drena, que son los flujos de acumulación, y B, la dimensión de la celda. Bueno, B, la dimensión de la celda raster, es del píxel. Puede ser píxel 11, 55, 10, 20, 20. Hace una relación excelente estos Montgomery Dietrich, que son unos cabezas locas de estos. Entonces, la relación Q sobre T, ¿qué era Q? La lluvia efectiva, la precipitación efectiva y la transmisibilidad, dice, representa la magnitud de la precipitación relativa a la capacidad del suelo de conducir agua. Aquí, la capacidad de la precipitación, ¿no es cierto? Dice, la magnitud de la precipitación relativa a la capacidad del suelo para conducir agua. Entonces, si yo tengo un suelo franco, ¿qué pasará con mucha agua? A ver, ¿Cómo? Daniela. Ya, bueno, me voy a ir al otro lado. Un suelo franco es un suelo medio, ¿no? Ahora, si yo tengo un suelo arcilloso, ¿dónde agua? ¿Qué pasa? ¿Se va a quedar ahí? ¿No se queda? El agua Ya. circula por la superficie. Ah, pero depende de la pendiente, ¿no es cierto? Y del flujo acumulador. Si yo tengo pendiente 0 y tengo un acumulador, no hay acumulador porque no hay pendiente, ¿no es cierto? Los acumuladores se hacen en pendientes, acuérdense de eso. Por eso en los volcanes teníamos los colores azules grandes, la pendiente hace eso, se iban por las quebradas y todo, ¿no? Pero, ¿qué tengo yo? Arcilla y pendientes de 0 a 12%, o sea, no tengo nada. Simplemente tengo zonas de inundación por la lluvia. Pero ¿qué tal si tengo yo transmisibilidad? Como la arcilla no absorbe el agua, simplemente fluye por la superficie. ¿Ya? ¿Qué tal si tengo yo limo arcilla? Ah, los limos ya absorben un poquito más, ¿no? Entonces la transmisibilidad es un poquito más rápida, pero igual, si tengo abajo un sello de arcilla, voy a tener problemas. Y tengo una pendiente alta. Pero si tengo pendiente de 0, nuevamente voy a tener anegación. Ahora, si tengo arriba arena, abajo limo y abajo arcilla, y tengo una pendiente de 60 grados. Entonces el agua pasa por la arena, rellena los limos y se desliza por la arcilla. ¿No es cierto? Esa idea tienen que ustedes tener en la cabeza, en la cabecita loca, para que más o menos tengan la idea de todo esto. ¿Sí? La relación final es la que ven aquí ustedes. El programa da la relación entre la lluvia efectiva y la transmisibilidad, y dependiendo de eso, hace la relación con el H, ¿cómo se llama? Con la relación de Moore-Coulomb, que está a la derecha. Y esa relación es la que nos permite tener un factor de seguridad, ese talud está quieto o no. La relación directa entre la precipitación efectiva Q, cantidad de agua que es absorbida por el suelo, y cuánto transmite. Entonces, si yo tengo mucha cantidad de agua y se transmite, ¿qué voy a tener? Q es mucha cantidad de agua. La transmisibilidad es intensa. ¿Qué voy a tener? ¿Qué pasa si Q es mayor que T? Q es mayor que T. Sí. Q es mayor que T. Q es mayor que T. Verán lo que dicen, que la relación entre Q y T tiene que ser, si es que es negativa, es inestable. Si es que es mayor a 1, es estable. Entonces aquí viene la condición, Q sobre T. Cantidad de agua que cae y es absorbida, dividido para cuánto se transmite, se transmina. ¿Qué cantidad es transmitida? Entonces dice que si es negativo esta relación, es inestable el talud. Pero si es positivo, es estable. ¿Qué tiene que tener el valor de Q a T para que sea inestable? ¿Cuánto debe valer Q? Para que sea inestable, menor a T. Tiene que ser valores pequeños. Ujú. ¿Qué tiene que tener?
¿Cae bastante agua? No. Si cae poca agua y se transmite rapidísimo, uy, entonces quiere decir que eso es inestable total, pues. Con poquita agua se transmite rapidito, por lo tanto la transmisión mueve sólidos. Los sólidos mueven masa, por lo tanto hay deslizamiento. Pero ¿qué tal si tengo poca lluvia y se transmite lento, termina lento, 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 lento? ¿Qué pasa? ¿Sí? Casi 1-1. ¿Y qué tal si tengo yo mucha lluvia? Mucha lluvia, ojo, que tengo mucha lluvia. Y también tengo muchísima transmisibilidad. ¿Qué pasa? Un deslizamiento gigantesco. No, A ver, piensen bien esto, por favor. se va a quedar Verá, ahí. verá que la relación Q sobre T tiene que ser negativa para que haya deslizamientos y positiva para que sea estable. Por lo tanto, si es que yo a Q, la cantidad de lluvia, le pongo un montón y la cantidad que se transmite, también es un montón, ¿qué sucede? 10 arriba y 10 abajo, ¿qué pasa? No hay nada, pues, ¿no es cierto? No, sí va a aguantar. Claro, pero si le pongo arriba 20 y abajo le pongo 100, Tampoco pasa Va a ser nada. negativo. ya, ¿por Se qué es cae, negativo? se cae. Porque es menor a 1, menor a 1. Ya, esa relación es una relación que sale de la fórmula de la derecha, que es 1 sobre ese montón de cosas. ¿Quién está ahí? Está la densidad del suelo, la densidad del agua, densidad de S del suelo, del agua, 1 menos la tangente del ángulo de inclinación del talud sobre la tangente del ángulo de fricción, que ustedes ya saben que es el ángulo de rompimiento de la partícula, corte, por 1 sobre el índice de humedad. Ya. Entonces, todo depende de esta parte, de la derecha. Más que de la izquierda, depende de la derecha. Aunque usted vea de qué pasa si Q es grande y T es pequeño. Si se aleja de 1, es negativo, que digo, es inestable. Pero si es más que 1, es estable, el QT. Pero aquí quien va a dirigir todo es la fórmula de la derecha. Esta fórmula que está relacionando las densidades con respecto al agua y, bueno, puede ser agua salobre también, que cambiará la densidad. Y los ángulos, el teta, que es el ángulo del talud natural, y el phi, que es el ángulo de fricción de la roca, el rompimiento de la partícula del suelo arenoso, arcilloso o limoso, y el wetness index. El wetness index es un valor que me indica la cantidad de agua que puede retener una forma en función de la pendiente, de la orientación de la pendiente y de las curvaturas. Eso ya calcularlo. Bueno, vamos para allá. Bueno, aquí hay unas relacioncitas un poquito en tablas con respecto a los SPT, número de golpes de SPT, ¿no es cierto? Es una relación al phi, en arenas, limos de arcillas, la densidad relativa y el número de SPTs para limos de arcillas, arenas y limos de arcillas. La densidad y la consistencia. Bueno, es una relación para que ustedes tengan la idea de cómo más o menos trabajan por granulometría y sus factores físico-mecánicos, ¿no? Y la idea es esta de acá, por favor, esta es la idea, esta. Solo la relación de la izquierda Q sobre T es mayor que 1 y si es menor que 1, nada más, por un lado. Por otro lado, cuando ya calcula el programa el valor real con la fórmula de la derecha, que tiene la densidad del suelo, la densidad del agua, la tangente del ángulo del talud natural, la tangente del ángulo de fricción de las partículas y el índice de humedad, esos valores, si es que son negativos, inestable. Si es positivo, estable. ¿Sí? Ya, bueno, tienen los valores de estos. Bueno, esto y ustedes ya saben lo que es un fenómeno torrente, ya saben lo que es eso, ustedes leerán esto por favor, generalmente. Y este es el almacenamiento, bueno, esto no tiene mucha cosa, allá nomás.
Es la formulita que hay que aplicarle siempre, esto. La fórmula de Moore-Coulomb. Bueno, está aquí un poquito, está hablando acerca de la, ¿cómo es? Del almacenamiento del drenaje de la cuenca. En función de lo que es las pendientes críticas, yo decía que hasta 60 grados. Bueno, cuando hay 60 grados todo se mueve, pero en este caso, la pendiente crítica es una pendiente de tal manera que al ubicarse un punto en esa pendiente trata de moverse, haciendo, oladas, ¿no es cierto? Haciendo detritos, haciendo flujos de lodo o lo que sea. Ya. Estos son valores un poquito más relativos, que no, que digan, confunde un poquito más. Ya. La fórmula que tienen que utilizar es este de aquí. Y en la cabeza tener la relación Q sobre T. Esto. Aquí está esto. QT. Densidad del suelo, densidad del agua, ángulo natural, ángulo de fricción y el coeficiente de humedad, el índice de humedad. Ya. Bueno, el programa parte de un DEM, cualquiera. Es que es mayor resolución, es mejor. ¿Sí? Bueno, el tamaño mínimo con lo que yo trabajo es de 30 metros para tener resultados más o menos coherentes. Y calculamos la dirección de flujo, que ustedes ya saben calcular. Eso hace en Saga. Ya. Bueno, esto es esta carta. Ay, esto aquí está. Ah, ya. Esto es para obtener el mapa del área drenada, ¿no? Ya. Identificar puntos. Ya. Esto es una parte importante que ustedes ya saben. Las áreas de contribuyentes mayores son los concentradores de flujo. Ustedes ya vieron anteriormente. Y los puntos en donde se originan los movimientos en masa pueden o no tener. Pueden o no tener ustedes. Eso se hace de un estudio de inventario de campo o también a través de pares estereoscópicos en los que ustedes pueden identificar los puntos de estos. Pero se puede introducir en el modelo o no. Si tienen puntos de control es mejor porque se ajusta el modelo, se ajusta el programa. Si tienen mínimo 25 puntos es bueno porque con esto ajusta correctamente toda la condición de flujo y de estabilidad. Bueno, aquí estará, ya. Aquí. Ya. Bueno, ¿en dónde se aplica esto, no? Ya, ya. La aplicación de saltales en todo, ¿no? En todo, en suelos de todo tipo. En todo tipo de suelos, sean suelos de origen aluviones, de coluviones, de metamórficos, de ígneos, lo que sea. El ángulo de presión interna, y ya, bueno, en este caso lo que estoy aplicando para este ejemplo es 45 grados de ángulo de fricción de las partículas con estos depósitos aluvionados, sedimentario metamórfico. Ustedes tienen que saber de dónde salió el suelo. En este caso son aluviones, coluviones y faldas detríticas de origen sedimentario metamórfico. El ángulo de fricción es de 45, que es una roca, un suelo más o menos duro, y una cohesión 0. Bueno, ahí se toma un 0, y específico de 1,65. Ya. El mapa de Wetness Index se genera también a través del programa, hace automáticamente el Wetness. También se puede obtener de Saga, ¿no? Este software funciona en Saga también, pero funciona también en ArcView 3.2a y en ArcGIS. Ya. Entonces, la final es esto. El resultado son suelos estables e inestables en relación al QT que estábamos diciendo. Ya. Entonces, aquí esta interpretación es importante que ustedes sepan. Generalmente en las partes rocosas, ¿no es cierto? Cuando no hay contacto bueno entre roca y suelo. Entonces el suelo funciona solo hasta cuando se carga mucho de agua, ¿no es cierto? Y se desliza.
Entonces, ese límite entre la roca y el suelo, cuando no hay una degradación normal del suelo, es roca masiva sobre el suelo desarrollado, entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Entonces, se saturan velozmente y se pueden mover velozmente. Generalmente cuando en las aguas arriba, en las cabeceras hay esto, entonces lo que tiende a hacer la cabecera es a erosionarse completamente. Ya. Ya, bueno, ya hablamos. Ya. Bueno, también. Conclusiones. La génesis de coladas detríticas y deslizamientos de laderas requieren una serie de factores, por un lado, similares y diferentes. ¿Cuáles son los factores similares? Esto es para el examen. Ahora les voy a tomar su examen. Ya no voy a mandar trabajo. Ya están las preguntas. Bueno, este les voy a dar para que ustedes hagan despacio. Aquí está cómo utilizar el programa. ¿Cómo utilizar el programa aquí? Paso 2. Paso 2. Ya. Todo es paso 2 aquí. No hay paso 3. Ya. Bueno, hasta acá. Hasta acá está, ya. Aquí está todo el programa, ¿no? Caramba, espera. Ya, aquí está cómo utilizar el programa, ¿no? Ya, pero no tienen ustedes este manualcito chiquito, ¿no? No tienen. A ver, les No, voy a pasar, les voy a pasar este rato. bueno, Espera, ya. Ese siempre hasta ahora, ya. En esta página que ustedes ven aquí, está todo el modelo. Y el código está no solo ponen, miren, aquí les habla de todo, la teoría como está concebida. No, está en inglés, pero cuando le ponen traducir, se traduce automáticamente. Hablado de una manera más extensa, totalmente extenso. Y además hay el tutor aquí cómo se va haciendo la cosa. Aquí. ¿Ya? Y la aplicación, y todo. Todo está ahí. Está todo hasta el final. Son los cuadros de relaciones estadísticas entre dónde llueve más y dónde es inestable. Y dónde está el QT. Con la lluvia más, la lluvia acumulada, aquí hay bastante información. ¿Qué significa el A sobre B? Lo vemos mañana. ¿Y qué es esto? Luego esto se transporta a ArcGIS. Ustedes trabajan mucho en ArcGIS y se transporta a KML y ustedes pueden poner directamente. A la final vamos a tener algo así, ¿no? Algo como esto. Algo como esto. Este es el volcán. A ese volcán de estoy sacando la cabeza. Estoy sacando la cabeza. A la final tenemos algo como esto. Estas líneas, esas son las que nos interesan. Esas liñitas son las que nos interesan. Este volcán de fuego es un prototipo excelente para todo. Para estabilidad de taludes, para todo. Es una cosa bárbara. Valores negativos son inestables. Aquí tengo, miren Ahí están. Todos los valores inestables son estos que ven aquí. Ustedes pueden saber de antemano por dónde las nubes y los flujos pueden destrozar todo con este software también. Entonces, es un complemento, como dije, a lo que hicimos la vez anterior y ahora pues, van a estar expertas. En este primer día lo que hemos hecho es una visión muy, muy, muy rápida. Están las zonas de inestabilidad que coinciden con todo lo que fue ahí. Todas las plumas, ¿no? Todas las plumas aquí, toda esta área se inundó, esta área que ven aquí, esa fue de desastre, esa área ahí. Incluso cositas de acá. Miren,
de aquí principalmente. Aquí hay una cuestión interesante porque aquí había una quebrada baja y los flujos de lodo solo bajaron y se estacionaron acá abajo. Así. Ustedes ya pueden con este software también y con los flujos de acumulación, que son estos que están viendo aquí, mejorar los mapas de previsión. Tienen que mejorar ustedes los mapas de previsión. Ya mejoran todo. Entonces, este es una aplicación que estoy haciéndole a esta zona. A los del Ecuador ya les tengo diagramados en todos, pero aquí no, aquí hay muchos, entonces no permiten que otros pensadores pensemos también, sino solo ellos, entonces es un problema. Miren esto. Pues yo ya tengo zonas de inestabilidad lindísimas. Pequeñas zonas y grandes zonas. Miren esta zona, una zona hermosa. Entonces, la idea, Celia, es que tú, en tu trabajo, la idea, Joana, la idea, Yomara, Luis, y todos los que están ahí, es que ustedes tengan, con este nuevo software, una mejora, su aporte de ustedes para mejorar los mapas de amenazas. Esa es la cuestión de esto. Aquí está mezclado el mapa de flujo, ¿no es cierto? Más el mapa de QT. Y se relacionan directamente. O sea, la inestabilidad estoy relacionando al flujo, que eso no tienen los mapas que hacen Arceta ni Jarese, ni nada de eso. No hacen esto. ¿Por qué? Porque ellos no utilizan toda la información de la geoforma. No utilizan las curvaturas, la orientación de la curvatura, no utilizan el TWI, ni el LS, ni eso. Entonces, la diferencia con ustedes que están aprendiendo ahora una nueva metodología, que ya estuvo ahí hace 40 años, para entender estas cosas. ¿Qué tal? Yo ya hago estos mapas, mira. Una maravilla, pues, ya sé dónde, aparte de que los flujos van a venir por aquí así, o por acá así, hay inestabilidad, zona inundable, hundimiento o lo que sea. Es esto. Mire, es una zonaza. Entonces, esto hay que hacer y hay que comprobar en el campo. Esto se comprueba en el campo. Diga algo, Yomarita. Más trabajo que hacer, le digo, y cada vez hay mayor información para mejorar nuestros mapas. Sí, que estaba viendo que la solución de ustedes es súper simple, es muy simple. Estos erosionantes de estos colores cafés oscuros, erosionantes, había solo que corregir estas cosas. Los quiere decir esto. Para los lajares secundarios, estos son primarios que, bueno, estos se corrigen con obras gigantes muy costosas que hacer. Pero estos pequeños sí son corregibles, estos. Son corregibles. Simplemente cojo unos 8 tractores y les rompo, ¿y ya? Lindísimo. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, chiquitas. Mañana vamos a hacer un ejercicio. Ya voy a indicarle a, ¿cómo se llama? Mauricio, que les voy a enviar ¿por dónde les envío? A ver, veamos si es que puedo enviarles por aquí. Si pongo aquí el manual, bajan todos, ¿no es cierto? Sí. Les voy a ponerle, ¿dónde estoy? Aquí. Vengo utilizando ya más de 25 años, es una maravilla. Estoy aquí, copiar, y acá, y pegar. Pues no se pega este bandido. Si lo agrega como documento, profe. A ver, hagámosle así. Pongámosle este así, y pongámosle este así. Solo le híjole. Me chueques.
Ahí, y le cogemos así y le arrastramos así. Ya. Ahí está. Ya. Bájenle, por favor. Se le ha hecho un trabajazo, ¿no? Montón de páginas ha puesto. La Xiomara también. Las tres que están aquí han puesto un montón de páginas. Y no tienen trabajo en la oficina. ¿Qué pasa?